Buenos días, profesora. En esta oportunidad vamos a presentar nuestro trabajo del curso de Psicología Clínica enfocado en la elaboración de una anamnesis. Mi nombre es Milen Pari y junto a mis compañeras Milloy Alarcón, Amanda Córdoba y Nicole Betancourt realizamos este trabajo a partir de una entrevista a una madre con el fin de recoger información sobre el desarrollo de su hija en diferentes aspectos de su vida. La anamnesis es una herramienta que nos permite reconocer de manera ordenada la historia de una persona, incluyendo aspectos personales, familiares y evolutivos. En este caso nos centramos en el desarrollo de la niña, considerando información relevante desde sus primeros años hasta la actualidad. Durante la entrevista buscamos generar un espacio cómodo para que la madre pudiera expresarse con tranquilidad, lo que nos permitió obtener información más completa y detallada. Nuestro trabajo incluye el consentimiento informado, la anamnesis, la transcripción de la entrevista y el registro de las sesiones realizadas, manteniendo siempre el respeto por la confidencialidad. A continuación daremos inicio a la presentación de nuestro trabajo. A continuación presentaremos el caso de una niña nacida el 7 de mayo del 2023, próxima a cumplir 3 años, quien asiste a un centro de estimulación temprana. La entrevista se realizó en 2 sesiones, la primera en un ambiente silencioso y la segunda con un poco de ruido que provenía de un evento cercano. Sin embargo, la madre se mostró atenta y dispuesta en todo momento. Durante sus primeros meses, esta pequeña tuvo una alimentación mixta debido a dificultades con la lactancia, iniciando la alimentación sólida aproximadamente a los 6 meses. Ha presentado algunas preferencias y rechazos alimentarios, así como dificultades en esta área durante su primer año. No presenta enfermedades importantes, aunque ha tenido episodios de fiebre alta y actualmente se encuentra en un proceso de control de esfínteres. En su desarrollo ha alcanzado los hitos esperados para su edad, siendo una niña activa, cuidadosa y con gusto por el baile y el juego activo. En el lenguaje ha desarrollado progresivamente palabras y frases, aunque a veces presenta dificultades para expresarse. A nivel social y emocional puede jugar sola o en compañía, aunque es selectiva con sus pares y muestra sus emociones de forma evidente. Además, la madre refiere que anteriormente presentó conductas como morderse las uñas, por lo que fue evaluada por un psicólogo quien indicó que tenía principios de ansiedad. Por ello, actualmente manifiesta un mayor interés en una evaluación del área emocional de la pequeña. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto tenerla aquí. Bueno, el día de hoy vamos a realizarle algunas preguntas para conocer un poco más acerca de su pequeño. ¿Está usted de acuerdo? Sí. Bueno, comencemos. Para empezar, voy a necesitar algunos datos de la niña. Si me podría brindar el nombre. Su nombre es Luis. ¿En qué fecha nació? Nació 7 de mayo del 2023. Ya. Entonces, ¿su edad actual cuál es? Mayo 23. Mayo. Ahora, ¿actualmente está yendo ella al nido? ¿Está en alguna estimulación? Es un centro de estimulación temprana. ¿Ustedes siempre han vivido aquí o vienen de alguna otra ciudad? No, ya vivimos aquí. Cuando ella nació, yo vivía. Ahora vamos. Bueno, a muchas familias, a muchos padres les interesa saber cómo es que va el desarrollo de sus hijos. Entonces, ¿qué aspectos de la evolución de su niña le gustaría que realizáramos juntos? Como, no sé, tal vez su desarrollo físico, emocional. Creo que sería más lo emocional que lo físico. Perfecto. Y para... ¿Por qué? Como le dije, ella en un inicio se le estuvo mordiendo las uñas, entonces la llevé a la psicóloga y me dijo que tenía principios de ansiedad. Entonces, por eso quisiera más lo emocional que lo físico. Claro. Bueno, aunque me comenta que todo ha estado bien últimamente, me gustaría saber cómo ha sido un día normal en estos últimos meses, por lo menos en estas últimas semanas. ¿Ha usted notado algún cambio reciente en su forma de ser o en sus rutinas? O sea, menciona esto de las uñas, ¿lo continúa haciendo? No, ya no la continúo haciendo, pero hay algo que las últimas 2 semanas me está preocupando más porque es más agresiva.
es muy renegona y muy agresiva con cualquier cosa. No puede grito y está gritando o está llorando. Claro. Entonces eso sería como que una de sus principales preocupaciones en este momento en cuanto a la niña. Sí. Bueno, ahora voy a realizar algunas preguntas para contestar. Si recordamos el momento en el que ustedes se enteraron que la pequeña venía en camino, ¿cómo es que ustedes recibieron la noticia? ¿Fue una sorpresa o ya lo estaban buscando? No, fue una sorpresa. Sí, Una sorpresa. y ya. Y durante esos meses de espera que ustedes tuvieron, ¿cómo es que se sentían ustedes y la familia cercana? ¿Tenían alguna ilusión o alguna preferencia especial sobre si querían que sea niño o niña? No, lo esencial fue si yo estaba bien y si ella estaba bien, no era si era niño o niña. No había ninguna como que intención de conocer el sexo en ese momento. No. ¿Y usted cómo recuerda esos 9 meses en cuanto a su salud? ¿Hubo alguna complicación o algo que le hiciera sentir preocupada o tuvieron un malestar que fuera algo inusual? No, al principio no, pero de ahí me enteré que podía darme preeclampsia, pero de ahí fue todo normal y lo que me preocupaba más era el parto. ¿No? Sí. Claro, me imagino. ¿Y cómo se sentía usted que, bueno, para el bebé estaba en su pancita, se movía mucho por dentro o cómo eran esas sensaciones? Se veía mucho y me hacía doler más las costillas, creo yo. ¿Y alguna de esas reacciones era, digamos, al escuchar su voz, a la de su papá? ¿O había algo especial? Era a la hora de bailar o a la hora de escuchar la voz de su papá o cuando yo renegaba. Sí. ¿Estabas con ahí? Sí. Bueno, ahora cuénteme un poco más sobre el día en el que nació. ¿Cómo recuerda ese momento? ¿Fue todo como lo esperaba o hubo alguna crisis a último momento? ¿O ocurrió algo? Sí, ocurrió algo porque yo tenía 40 semanas y ella estaba en parto. Bueno, se suponía que debía estar en parto, pero ella me encajaba, entonces me dijeron que iba a ser cesárea. Esa fue la sorpresa. Me hicieron cesárea programada, que fue al siguiente día. Y solo esto, todo lo demás estuvo bien. Y cuando, bueno, después del parto, cuando lo tuvo por primera vez en sus brazos, ¿lo vio como un bebé grande o un poquito pequeño? ¿Qué comentario le hizo el doctor? ¿No se atrevió su peso? No, o sea, me dijeron, salió muy bien porque como era cesárea también no podía ni agarrar nada. Entonces me dijeron que estaba bien, en lo normal. Y solo me la acercaron y yo pensé que, ¿por qué tan pequeñitas? Según yo eran más grandes, pero era lo normal para ellos. Claro. ¿Y qué fue lo primero que usted sintió, bueno, al ver su carita, ¿no? Cuando la tenía en sus brazos? ¿Cómo es que reaccionó la pequeña, bueno, usted al primer encuentro? Cuando me la acercaron, como le dije que tuve cesárea, entonces no la podía agarrar, pero me la acercaron, ella estaba llorando. Cuando me la acercaron se calmó un poquito y como que quiso estar conmigo, pero no lo podía agarrar. Y no, o sea, fue bonito, fue feliz, al final fue algo bonito. Una consulta, ¿el papá también estaba presente? ¿También la pudo tener en sus brazos? No, él no podía entrar a la cesárea, pero apenas a ella la sacaron, él lo tuvo. Fue la primera persona en cargar. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de su primer año. ¿Usted cómo recuerda esos primeros meses de alimentación? ¿Se organizaron con pecho, biberón o ambos? ¿Con qué frecuencia solían pedir? Bueno, solía pedir. Era pecho y biberón, porque como tenía cesárea no podía al primer momento agarrar. Ella tomaba o comía su leche, era cada 3 o 4 horas, dependiendo de cómo dormía y cómo estaba. Muy bien. ¿Cómo sentía que vivían ambos, tanto usted como el papá, ese momento de conexión con la pequeña, al alimentarlo? Porque me imagino que el papá también en algún momento le liberó. Era un poco difícil porque como ella primero agarró el biberón y no el pecho, fue más el biberón, entonces quien sufría era más yo, porque
a mí me hacía doler el pecho porque no podía agarrar, entonces necesitaba más el biberón. En parte su papá era el que más me hacía por reposar el biberón. ¿La pequeña se mostraba tranquila o inquieta al momento de recibir el pecho? Al recibir el pecho, intranquila, lloraba, se estresaba, no podía. Eso. Y bueno, después surgió la necesidad de usar un chupete o notó que prefería chuparse el dedo en algún momento. No, eso sí, nunca recibió chupete, a pesar de que lo compramos como 3, pero nunca lo recibió. Y no, le daba asco chuparse el dedo. ¿Y en qué etapa ustedes decidieron alimentarlo, bueno, alimentar con alimentos sólidos, tal vez como papillas, algunos purés? ¿Y cómo fue esa transición de dejar la leche? Fue desde los 6 meses que la pediatra me dijo que ella podía lo sólido, pero lo malo de ella también era que ella no tomaba fórmula, sino tomaba pecho, entonces era dejar el pecho. A los 1 año dejó el pecho, entonces ya por ahí me comía más comida. ¿Y quién solía encargarse de darle de comer? Y más o menos qué platos empezaba a aceptar con más ganas y cuáles son aquellos que rechazaban. No quiero esto. Quien le daba de comer era yo. Mayormente a mí no me recibía, lo que comía más era zapallo. Era lo que más me gustaba, zapallo y la papa y la granadina. ¿Y aquellos alimentos que ella rechazaba? Lo que rechazaba era la zanahoria, el arroz y el pollo. Y bueno, luego de esto, ¿cómo reaccionaba el resto de la familia cuando ella comía? ¿Alguna vez tuvieron que recurrir a algún castigo o presión si no quería terminar con su papilla? No, la pediatra, o sea, eso fue en un principio de no come, entonces no va a crecer o no se va a desarrollar bien, digamos, porque ella es bien flaquita. Entonces lo que hacíamos era de darle de rato a rato. Y a veces le daba arcadas y mi familia decía, no, se va a ahogar o se va a atorar. Claro, entonces como que, pero nunca hubo como que algún intento de si no ha comido, entonces como que castigarla. No, era muy pequeña, no podía entender eso. Y bueno, ¿cómo vivió la salida de sus primeros dientes? O sea, ¿cómo describiría usted su relación también con la comida a día de hoy? En la salida de sus primeros dientes, tranquila, no ha llorado, no le ha dolido. Y la relación con los alimentos ahora es, no quiere las verduras. No come, rechaza un poco las verduras, pero sí hay verduras que sí come, pero hay verduras como el brócoli no lo puede comer solo, a menos que le pongas en alguna correja y las zanahorias igual. Y el momento en el que se le dan los dientecitos, ¿no tuvo esa intención de masticar algo o como que algún... No hay chupete, sino es como... ¿Los mordedores? Los mordedores, ajá. No, además sí tenía ¿cómo se llama? Un chupete, algo así, pero que le llenaba de fruta y eso es lo que mordía más. Ahora, bueno, pasando un poquito más a lo que su desarrollo cada niño, bueno, tiene su tiempo. ¿Y usted recuerda más o menos cuánto tiempo se demoró para... Ahora pasando un poquito más a lo que es su desarrollo psicomotor. Cada niño, bueno, recordará que tiene su tiempo. ¿Usted más o menos recuerda cuándo es que empezó a sostener su cabecita? Bueno, los niños de cuando ese entonces nació del 23 para adelante, de mi bebita levantaba la cabeza desde los 2 meses. Algo que no debía de hacer según la pediatra, pero a levantarlo bien, ya era los 5 meses. Y como a sentarse, intentaba desde los 5 y ya se sentaba a los 6. Eso sin apoyo, al momento de sentarse no tenía apoyo. A los 6 meses ya no tenía apoyo. ¿Y cuándo fue que decidió como que lanzarse a gatear o bueno, cuando empezó a caminar? Empezó a gatear desde los 5 o 6 meses y empezó a caminar exactamente a los 1 año. Entiendo. Y bueno, en este momento de los primeros pasos, ¿quién fue quien más lo acompañó? Yo, sí, yo y mi sobrina en parte. Entiendo. ¿Y cómo es que usted, bueno, la familia o usted celebraba cada uno de estos avances? ¿Le decían alguna? Sí, era muy bien, tú puedes más o intenta no caer. Eso. ¿Y nota si prefiere usar, digamos,
más una mano que la otra para sus cosas, digamos, para coger algo o algo que pueda agarrar su cucharita, pero En un principio era el izquierdo, hasta los 7 meses creo. Y de ahí empezó a agarrar más con el derecho. ¿y usted ha observado algún movimiento repetitivo o curioso que haga con su cuerpo o con su cara? Así, hacía una mueca con la nariz a la hora de jugar con amigo o querer a alguien. Como que arrugaba un poquito. No, era respirar rápido. Y digamos cuando está en algún juego, ¿no? ¿Cómo la ve cuando tiene que hacer cosas con las manos y cuando corre? ¿Siente que es ágil o que a veces le cuesta un poquito la coordinación? Tal vez si se tropieza o... No, desde un primer momento a la hora que empezó a caminar era muy cuidadosa, pero de ahí cuando ya pudo era muy ágil. Era muy ágil para su edad, según yo. Era muy cuidadosa con lo que hacía y era un poco delicado con las cosas también. Y no hubo ningún problema al momento de coordinar, o sea, tal vez No. nunca se tropezó. Se tropezó, pero era con cosas que se topaba en el camino, no era por ella misma. Y a día de hoy, ¿qué es lo que más disfruta hacer físicamente? Es bailar cualquier música y ella se pone a bailar. Se enoja si no hay música. Ay, ahora viendo un poquito más de su lenguaje, ¿cómo es que empezó a charlar con ustedes? ¿Recuerdan sus primeros balbuceos o se intentaba imitar los sonidos que oía? En parte era imitar, era más de hola, entonces ella trataba de decir eso, pero no se le escuchaba y su primera palabra era siempre papá. Papá. Sí. ¿Desde cuándo se llama? Eso fueron 7, 8 meses que empezó a decir papá. Y digamos que ustedes le hablaban o le hacían algunos sonidos, ella respondía con algunos balbuceos. Sí. Era más, hasta ahora me sigo acordando que ella decía un ni, esa era su palabra favorita, creo yo. Entiendo. Y bueno, ya me comentó acerca de su primera palabra, pero ¿cuándo fue o a qué edad soltó sus primeras sílabas, no? Digamos. Papá, mamá. Sí, pero por separado. Eso fueron 6, 7 que empezaba. ¿Y cuándo fue que empezó ya a armar sus propias frases? ¿O me lo todavía? Eso fue a los 1 año y 8 meses, 1 año y medio, pero en ese rango era que empezaba ya a armar un par de oraciones o decía quiero agua o tráeme agua, eso. ¿Y sintió que en algo, por ejemplo, en un momento le costaba hacerse entender? Sí, había palabras que no entendí, yo siendo su mamá no le entendía porque era, o me decía quiero ir allá y yo no le entendía qué quería. Entonces tenía que mostrarle uno por uno las cosas que quería. ¿Y ustedes hablan algún otro idioma en casa delante de ella que se haya escuchado? No, en vacaciones cuando vamos de visita con mis papás se escucha el quechua. Entonces trata de hablar o querer hablar con eso. Pero mayormente el idioma que maneja es el español. Sí, ese es su lenguaje. Bueno, a ver, ahora vamos a tocar algunos temas sobre sus hábitos higiénicos y bueno, control. ¿Cómo fue el proceso de empezar a dejar los pañales? No, es decir, ¿cómo fue? Ahorita estamos en proceso todavía, porque con ella no fue fácil porque siempre salíamos de viaje, no teníamos un tiempo específico, pero ahorita está siendo fácil porque está yendo a este centro, entonces como que la maestra también está ayudando a dejar el pañal. Ahora solo estamos teniendo la dificultad de poder dejarla por las noches, aún está con los pañales. Pero en el día normalmente se pide... Sí, aún está con eso de el popó, está en ese proceso. ¿Y notaron si en ese momento, bueno, ahora que están ahí en eso, ella siente curiosidad o tal vez jugar o no sé, su pañal? No, al contrario, le da asco. No, por ella no ponerse, no tocarlo, no verlo, no tocarlo. Ay, entonces como que si por ella fuera de lejitos. Sí. Y
bueno, ahora que está en ese proceso de aprender a ir al baño, ¿con qué frecuencia suele ir? Cada 40 minutos, si es que tomo mucha agua, cada media hora. ¿Tiene alguna palabra o cómo es que indica que quiere ir al baño? Al principio era yo le preguntaba cada 15 minutos, ¿quieres ir al baño? Pero ahora ella ya también es la que dice, quiero ir al baño, quiero hacer pis. Ella ya lo dice, sí. Bueno, ¿Y cómo es que ustedes ahorita están llevando ese aprendizaje en casa? ¿Solamente es usted o también hay alguien que la ayuda? bueno, toda mi familia que vive en casa cada rato le preguntamos si quiere hacer pis o quiere ir al baño. Todos ayudamos. Y ella ya, por ejemplo, ha iniciado como que esa intención de ir a lavarse las manos o de vestirse sola, tal vez. Eso inició desde los 2 años, que se lava la mano, quiere cepillarse y en parte eso ya desde 2 años y medio que ella empieza a cambiarse o quiere cambiarse sola, pero no puede. Todavía no puede hacer. ¿Y cómo describiría usted sus hábitos de limpieza actuales? ¿Cuáles serían? Los de ella, por el momento siempre quiere cepillarse antes de dormir, quiere lavarse las manos después de ir al baño, quiere peinarse para ir al jardín, porque ella dice, arréglame mi cabello. Y siempre se limpia el pie antes de subir a la cama porque ella tiene la costumbre de andar sin medias, descalza. Muchas gracias. Bueno, ahora hablando acerca del sueño, ¿con quién y en qué lugar ha dormido a lo largo de sus diferentes edades hasta ahora? Hasta ahora solo duerme conmigo en la misma cama que sabe que ya tiene una cama. Y desde chiquita se lo ¿No ha tenido, digamos, otra ocasión en la que, digamos, se duerme con usted, pero la pasa en su cama o se despierta o no para Ha habido ocasiones por las tardes que tiene todavía sus siestas, que duerme con mi sobrina o con mi hermana, pero de ahí la cambia a mi cama o a veces duerme en su cama por las tardes, no por las noches. por las noches? No. Está bien. Y al momento de dormir, ¿suele necesitar alguna luz, algún juguete o compañía para quedarse tranquila? Normalmente para que ella duerma utiliza todos los peluches habidos y por haber y tiene que dormir con un poco de luz prendida. No puede ser totalmente. No, le da miedo. ¿Y qué horarios de descanso suele manejar? Por las noches duerme aproximadamente entre las 9:30 y 10 o 10:30, pero se despierta a las 7:30 o 7. Y por las tardes, sus siestas por las tardes es de 3 a 5. Y bueno, en esos momentos de sueño, ¿cómo suele reaccionar si se despierta llorando de noche? Es lo que hacía normalmente, pero me dijeron que es algo normal. O sea, llora, me busca y si no me encuentra es peor. No suele hacer usted algo, o sea, como que para calmarla. Sí, la abrazo, la arrullo y se vuelve a dormir. ¿Y ella alguna vez le ha contado algún sueño que ha tenido pesadilla? Que le haya levantado así? No exactamente me cuenta, pero cuando le pregunto siempre dice mi papá o me cortaron, a veces dice. Entonces supongo que es uno de sus sueños, pesadillas. Y bueno, ¿ha notado si le cuesta dormirse o por lo contrario duerme de forma excesiva? Antes se le dificultaba dormir porque se sobreestimulaba, pero ahora ya también se le dificulta levantarse o en medio de su siesta se despierta y empieza a llorar porque no ha terminado de dormir. Y bueno, por último para esto, ¿tiene algún hábito que hace antes de dormir? Tal vez el bañarse. El cepillarse. El cepillarse, lavarse las manos, la cara y sus peluches es todo. Bueno, ahora vamos a pasar a otras preguntas. Es para explorar un poquito más algunos rasgos. ¿Alguna vez se ha despertado muy asustado de noche sin poder como que estar despierta del todo, como terrores nocturnos, o se ha quedado sin aire en un momento de liberar con fuerza? Sí hubo ocasiones donde se despertaba llorando porque tenía
No sé si les ha pasado eso que cuando duermes saltas de la nada te vuelves. Sí. Eso le pasa. Ya entiendo. Bueno, ahora, bueno, la pequeña, ¿cómo suele ser cuando se enfada? Cuando rellenas, ¿cómo le digo? Hace sus puños así. Ajá. Y si está rellenando específicamente a una persona, le puede cerrar la puerta o a veces dice vete, fuera. Eso. ¿Y ha tenido alguna rabieta? No sé, tal vez tirarse el piso cuando no consigue algo, cuando algo no le gusta. No, lo que hace es hacer sonar el piso con su pie y cruzar las manos. Así. Sí. Ya. ¿Y usted ha notado si tiene alguna costumbre como morderse las uñas o no sé, caminar alguna vía de... No. Hubo una temporada que sí se mordía las uñas. ¿En qué ocasiones? Cuando estaba... Así de la nada. Sí, la llevé, como que me dijeron que era porque tenía principios de depresión. No, de ansiedad, pero. ansiedad. Sí. ¿Y le hicieron ver? Sí. Sí, fue con la psicóloga. Y bueno, ha ocurrido que ahora que está aprendiendo a dejar el pañal, se ha hecho piso durante la noche o siempre está con el pañal. Ahorita por las noches todavía sigo con el pañal. No ha habido un momento en el que se ha intentado no poner el pañal. Sí, sí, he intentado, pero mojo la cama. Sí. Bueno, ahora para abordar el tema de la curiosidad del niño, ¿ha notado si ha empezado a explorar su cuerpo o a hacer preguntas sobre las diferencias entre niños y niñas? A mí no, por el momento no, pero creo que en el centro de estimulación donde va, creo que ya porque empieza a decir soy niña, pero a veces se le confunde cuando tú le dices si eres niño y ella dice sí, soy niño, entonces todavía no. Todavía no sé la diferencia. No. ¿Y las partes de su cuerpo sabe el nombre tal cual o lo dice con diminutivo? No, tal cual. Sí. ¿Alguna vez han observado juegos donde les pregunten sobre dónde vienen los bebés o tal vez sobre el cuerpo? No exactamente, nunca hemos hablado de eso, pero hay ocasiones donde ella, según sé en el jardín ya le enseñan eso, en esa respiración, porque dicen que el bebé está en la barriga, es lo que ella dice. Y es como juega con la barriga cuando ella te dice el bebé y ella le pone el bebé a la barriga de la madre. Pero usted directamente no le ha preguntado de dónde viene. No. ¿Cómo suelen manejar estas dudas en casa? Normalmente se le explica, creo yo. Hasta el momento no me ha pasado, pero es algo que me está preocupando un poquito porque todavía no sé cómo explicarlo. De una forma sencilla. Sí, como para que entienda. ¿Y sienten ustedes que es un tema que se puede hablar con naturalidad o prefieren esperar a que ella sea un poco más grande para darle más detalles? No, yo creo que se debería de hablar, pero de acuerdo se da tampoco exagerar un poco mismo en todo lo que pasa. Y bueno, y la última sería, bueno, usted me mencionó que todavía no había como que hecho preguntas, ¿no? Entonces no han habido algunas inquietudes aparte de eso. No. En cuanto a los antecedentes de enfermedades y accidentes, ¿ella ha presentado algún problema de salud o presenta un problema de salud que represente un tratamiento en curso todavía? No, ninguna enfermedad. Antes, ahora tampoco nada. No, ninguna. Ya. ¿Tiene problemas de sueño, de alimentación o tal vez en el control de esfínteres que ya nos comentaste? En el control de su interés aún está en el proceso de dejar el pañal, entonces todavía se le escapa algunas cosas. Claro. En cuanto a la alimentación, ¿ha tenido o tiene un problema para su alimentación, tal vez relacionado a su peso, Al a su principio. talla? Como a los un año y medio, esa edad tuvo problemas de alimentación donde tuvo que dejar hasta el pecho. Ya. ¿Desmayos o pérdida de conocimiento en algún momento? No. Ya. ¿Fiebres altas acompañadas de convulsiones que haya podido tener? Tuvo fiebres altas, pero nunca tuvo convulsiones. Ya, bueno.
en cuanto a ella, los juegos, ¿cuáles son sus juegos preferidos? Justamente estos prefiere hacerlo solo, sola o en compañía. O sea, en casa es única, o sea, es la niña más pequeña solita. Ahí sí le gusta jugar sola, pero hay veces donde le dice a mi hermano o a mi sobrina, donde le dice, ¿quieres jugar conmigo? Entonces, más que todo en el jardín o donde va al centro de estimulación, juega siempre con los niños, quiere estar siempre en compañía, jugar con ellos. Ya, pero estando en casa no es como que pida. No, ya se acostumbró a estar sola, entonces juega sola. ¿Y cuál es su juego preferido? La cocinita, jugar a las Barbies o las pelotas. Ya. ¿Estos juegos son activos o pasivos? Los juegos, o sea, los activos son justamente donde impliquen imaginación, que ella se esté moviendo, que esté saltándose, y los pasivos son, digamos, juegos de títeres, donde ella solo tenga que ver y no haga nada, por así decirlo. Son juegos activos. Todos Todos la son mayoría. juegos activos. Perfecto. En la intensidad del juego, ¿cuánto tiempo suele jugar? O sea, ¿cuánto tiempo de su día aplica al jugar? Si encontrara en el centro de estimulación, creo que son 3 horas a 4 así en solo jugar. Ya. ¿Que ella practica algún deporte o usted le lee cuentos en cuanto a lo que es lectura o alguna actividad que sea física parecida al deporte tal vez? Tenía una actividad física que lo dejó hace más o menos un mes y medio, ¿cuenta? Sí, claro, porque Hacía ballet. Y Ya. ahí hay ocasiones, no puedo decir que son todos los días, hay ocasiones donde sí se le lee algo porque ella quiere o porque ella dice, yo quiero que me leas esto, que son mayormente por la noche. Ya. Hay, ahora en cuanto a la sociabilidad, ¿tiene amigos que le mencione a usted que tiene? O sea, que diga, sí, mi amiga es tal, o sea, por nombres, alguien a quien generalmente le suele mencionar a usted. Este año no, el año pasado sí hubo una amiga que siempre decía, ella es mi compañera o es mi amiga o es la niña, dice a veces. Ya. En cuanto, este año no. No, ni uno. No menciona nombres, nada. No. Ya. En cuanto a su comportamiento delante de otros adultos, Es más, ¿cómo se puede decir? Es un poco tímida, pero a la vez un poco atrevida. ya. O sea, con el pasar del tiempo agarra más confianza y Sí. se suelta normal. Sí, se puede quejar. Ya. En cuanto a la relación con sus compañeros de clase, su profesora le menciona que es buena, mala. Es buena, pero es muy selectiva con las personas que quiere jugar. Entonces, la vi siempre dice que hay como 3 niñas, entonces ella dice, tú no quiero contigo, o la niña a veces se le acerca a abrazar, entonces dice que no quiere, pero ella quiere abrazar siempre específico a solo a 2 personas o solo una persona. Ya, entonces tiene selectividad Sí. ahí. Ya. En cuanto a su relación con su maestra, ¿es buena, mala? ¿O habla con usted sobre ella? Sí habla conmigo, pero no mucho. O sea, ella es mi miss, me hace jugar y todo. Y por lo que vi, sí se lleva muy bien. A veces cuando, ponte que no la llevo 2 días y la ve, la abraza. Claro. En cuanto a lo más emocional, ella es una persona, o bueno, es una niña que tiene emociones muy fuertes, o sea, si es que se pone muy triste se le nota demasiado, o es una niña más fría, por así decirlo. No es muy de demostrar mucho sus emociones. Reniega, pero reniega para todos. O sea, se le nota lo que reniega. Si está feliz, se le nota. Si está triste, se le nota. Perfecto. En cuanto a el llanto, o sea, cuando ella está triste, el llanto es muy, muy marcado, o cuando llora, digamos, llora solo por una cantidad de tiempo y se le pasa, o llora bastante tiempo, la intensidad y la duración más que nada. Hay ocasiones donde se le puede decir un llanto fingido, que son, no sé, unos 2-3 minutos. Pero hay ocasiones donde ella, no sé, se golpea la cabeza y sí llora por siquiera 10 minutos. Pero hay ocasiones donde, por ejemplo, por las noches que se estaba despertando, lloraba más o menos por 20 a media hora.
¿Y eran intensos o no tanto? No, O sea, sí son intensos, o sea, al punto de, a pesar de que estoy a su lado, me dice, mamá, mamá, o sea, me busca. Y llora peor si no la... claro. En cuanto a las mentiras, ¿suelen mentirle a usted o a los integrantes de su familia o tal vez incluso a la profesora? Lo de la profesora no lo escuché, pero a mí sí hay ocasiones donde me dice, la Miss me pegó. Y me dice, me pegó así, o sea, te muestra más o menos cómo hace, pero sé que es mentira porque no es la primera vez que hace eso. O sea, hay otras personas como, por ejemplo, mi mamá, que es su abuela, le dice, me pegó, y no es cierto, pues. Entonces ya, como que ya miente. Claro. Y las ideas fantasiosas, o sea, no sé, he visto un unicornio, por ejemplo. Ideas no reales, pero que se las comenta a usted. Que recuerde, no. No creo. Es imaginativa, suele ser imaginativa, Sí. o sea, cosas que tal vez son reales, pero ya son cosas no reales, o sea, no cosas que estén sucediendo tal cual. Sí, sí, más que todo cuando juega con las Barbies dice, ay, hay que ir al mercado o a la tienda, y según ella le está llevando al mercado, a la tienda, que es a su cuarto, por ejemplo. Claro, entonces se imagina con cosas reales, Sí. no con fantasías. No. En cuanto a la composición familiar, ¿me podría decir con quiénes convive ella, o sea, generalmente, o con quiénes vive usted y conviven obviamente con la niña en la misma casa? Convive, o sea, en la misma casa está mi hermano, mi hermana, mi sobrino, mi sobrina, yo, y el mayor tiempo posible está mi mamá. Perfecto. ¿Cuáles son sus edades en el caso de las personas con las que conviven? Su profesión y cómo suele ser su relación, o sea, su carácter con la niña. Mi mamá tiene, que es la abuela, tiene 57 años. La relación con ella es ¿cómo se diría? Muy cariñosa. O sea, se comprende muy bien. De ahí viene mi hermano, que tiene, perdón, mi mamá es comerciante, me olvidé. Mi hermano ya es profesor, sigue estudiando, pero no sé muy bien eso. Tiene 24 años y ahora con mi bebé es más distanciado. No es que hable mucho, no se llevan bien. Entonces, ¿no tienen una buena relación o es más indiferencia? Indiferencia. Ah, ya. De ahí viene mi sobrina, que tiene 20 años. Estudiante de psicología. Con la niña se llevan muy bien, son muy apegados. Mi hermana, que va a cumplir los 19, estudiante de finanzas. Y con la niña también se llevan muy bien, son muy apegados. Perfecto. Entonces tienen una muy buena relación, por lo menos con La mayoría. con su hermana, su sobrina y su mamá. Sí. Ya. No convive con el padre. No convive. Ya. La niña no convive, o usted no convive en la misma casa con el padre. Sí, no, yo no convivo con él, pero la relación que ellos tienen es muy buena. Ya, perfecto. En el caso de su papá, ¿a qué se dedica y qué edad tiene? No sé cómo podría decirlo. Su papá tiene 24 años, es operador de mina. Ya. Y la relación que tiene con su hija es muy buena, muy cercana, muy amorosa, muy buena. ¿Suelen verse? Sí, en sus bajadas siempre la saca. Hay ocasiones donde se podría decir salimos los tres, vamos al cine a comer, eso es lo normal. Ya. En cuanto a los abuelos, ¿me podría dar características generales de ellos, tanto por parte del papá como por parte de usted? Características generales como... Por ejemplo, la convivencia con la niña principalmente, cómo es su relación y todo esto. Por parte mía, o sea, por la parte materna, es muy cercana a ellos. En cualquier momento los puedes ver, los habla, les hace videollamada. Son muy amorosos con ella y es bien apegada también a ellos, pero por la parte paterna es muy indiferente. No hay intención de acercarse a ella, pese a que ella los reconoce de lejos, pero ellos no pueden hablarle, no son cercanos a ella. Claro. ¿Hay
disfunción que haya sucedido, que haya podido afectar a la niña? Un fallecimiento, No, ninguno. algún antecedente médico de parte de su familia, de parte de usted o de parte del papá. De parte mía. Creo, la abuela tiene, mi mamá tiene diabetes. Ya. Continuemos. ¿Con qué familiares suele prestar mayor atención? Mayor atención creo que con su papá. Con su papá, en ocasiones con mi sobrina y mi hermana. Claro. Ya me mencionó algunos de sus familiares con los que mantiene indiferencia. ¿Hay algunos otros que se mantengan así indiferentes a su relación con ella o ella para con ellos, aparte de su hermano y los abuelos paternos? Bueno, o sea, más que todo parte familiar del papá. No hay interés por mi hija. Ah, claro. Ya. En cuanto a, bueno, ya me mencionó que no hay pérdida de seres queridos. Entonces, ¿ha tenido alguna mudanza desde su nacimiento o por lo menos desde que ella es un poco más consciente de su entorno? No, mudanza no. Hay visitas semanales o por vacaciones que nos vamos a visitar a los abuelos. Por ejemplo. Ah, o sea, es bastante tiempo. Sí, un mes y medio. Ah, ya. ¿Y su reacción ante estas visitas es normal o tiene problemas para adaptarse? No, normal. Ya. La reacción que tiene ante los festejos y los regalos a los cumpleaños o cuando alguien le compra un regalo, ¿cómo es? Es muy emocional. Dice, ay, me compraste, muchas gracias y te quiero. Es duro. Y en los festejos es igual de animada, tanto o sea, en festejos como su cumpleaños como los cumpleaños de los otros. Sí, es igual de animada. Perfecto. ¿Cuánto tiempo suelen dedicarle a la convivencia familiar? Ya que menciona que no, o sea, no convive con el padre y que por el trabajo también no la suele ver seguido, pero, o sea, en los tiempos que se le puede dedicar durante el tiempo que él está con ella, ¿cuánto es más o menos la convivencia familiar que tienen como tal? Él tiene descanso de 10 días, entonces en esos 10 días él trata de llevarse siempre 2 o 3 veces a... No, ponle... ¿Cuánto es el tiempo que le dedican ustedes como padres a la convivencia familiar? Ya que mencionó que no convive directamente con el papá en casa. Ya, él tiene descanso de 10 días, que es su bajada, entonces en esos 10 días él trata de llevársela siempre. Bueno, no se puede llevar todo el día porque hay ocasiones donde de lunes a viernes tiene el centro de estimulación, es que es hasta las 2:30, entonces después de eso la lleva hasta las 5, entonces ellos. Pero así los tres como tal tenemos 3-4 horas nada más de convivencia en esos 10 días. En esos 10 días. En cuanto a una descripción de un día de sus vacaciones, por ejemplo, o sea, lo que suelen hacer cuando están de vacaciones, ¿ella también lo puede describir? Si le preguntas, sí, lo describo. Claro. ¿Y cómo son sus días de vacaciones? O sea, descríbame de manera corta un día de sus vacaciones. No sé, juega, se divierte, come, lo normal de un niño. Claro. Dormir. En cuanto a la aplicación de premios y castigos, ¿usted suele ser flexible, no tanto? ¿Los castigos suelen ser muy severos o suelen ser muy seguidos? Si es que se aplican, claro. Tiene premios. Castigos no sé si podría contar como el decirle si no me comes, no vamos a ir. Eso es un castigo. Pero en cuanto a premios es más de si tú vas al baño te doy esto. No soy tan estricta, pero tampoco tan flexible. Ya, bueno, no le puedo preguntar hijos preferidos porque es hija única, como nos comentó. ¿Qué tal es la relación que usted tiene con el papá de la niña? Bueno, o sea, lo normal, tratamos de tener momentos familiares siempre. No, o sea, no es que esté en malos términos con él, siempre estamos en buenos términos, más que todo con la niña. La convivencia con él cuando salimos es buena también. Claro.
En cuanto a una, o sea, si es que yo le dijera si usted puede hacer una autoevaluación con respecto a su carácter para con la niña, ¿cómo cree que podría describirlo? Soy flexible en ciertas cosas, pero también soy Autoritaria. muy autoritaria. Muy autoritaria en varias de las cosas que hace. Claro. ¿Tiene alguna, o sea, hay alguna discrepancia en cuanto a la religión, tal vez de usted con la del papá, o en general se sienten alejados tal vez de la religión en cuanto, pues, obviamente a la niña? No, los tres somos católicos, entonces como que siempre derivamos a eso, no hay fuera de eso. Entonces no hay problemas en No. cuanto a la religión. En cuanto a su situación económica, es baja, intermedia, o sea, su nivel económico. ¿Cómo podría decirlo? Lo normal, intermedio. Ya, la descripción, o sea, de su vivienda es, o sea, ¿me podría dar una descripción de la vivienda donde reside la niña? Es una casa de 3 pisos. Tenemos varios cuartos, cada uno en su cuarto. El cuarto yo lo comparto con ella. Tiene cocina, tiene sala, tiene un patio. ¿Qué más? ¿Tiene terraza, se le podría decir? ¿Tiene un área específica tal vez de juego para ella? Sí, tiene un apartado donde están todos su escritorio, sus juguetes, su corral, todo. Entonces es bastante amplio. Sí, La casa es de material no. sí. Los horarios generales del niño, ¿nos podría comentar más o menos qué hace o sea, hoy día, por ejemplo, qué es lo que va a hacer o qué es lo que ya ha hecho? Ella se levantó a las 7, si mal no recuerdo, comió eso de las 7:30, se alistó para el colegio a las 8:10, que la estuve peinando. De ahí, como a las 8:50 se cambió. Para las 9 estuvimos en el jardín, la dejé, ahorita supongo que está ahí, sale a las 2:30. Le vamos a la casa, almuerza, juega un rato, unas 2 horas, duerme desde las 3:30 hasta las 5 más o menos. Se despierta, juega de nuevo, cena y duerme como a las 9:30, 10:30. Perfecto. ¿Hay algún hecho importante que haya sucedido en la vida de la niña, como, no sé, alguna separación? No sé si usted en algún momento convivió o sea, vivieron en la misma casa, usted con el padre y ella presenció, por así decirlo, la separación. Ya me comentó que no hubo mudanzas o tal vez alguna enfermedad que estuvo presente tal vez para con usted o para con ella que fue muy chocante tal vez. No, o sea, cuando su papá y yo nunca convivimos, o sea, cada quien en su casa, cuando estuve en el embarazo también, o sea, sí, hubo ocasiones donde iba a la casa, estaba 2, 3 días, pero que ella haya visto eso, no, o sea, no tuvo nada chocante con eso. Tampoco enfermedades. No.